Bien, chicas, y ahora estamos en la clase de comunicación y lenguaje y el tema que vamos a trabajar será géneros literarios. Pero antes de empezar y definir qué son géneros literarios y cómo se clasifican, tenemos que recordar lo que vimos en la clase pasada. Si recuerdas, en la clase anterior aprendimos acerca de los prefijos y sufijos. Hablamos que son pequeñas partículas que se colocan al principio o al final de una palabra para formar una nueva. Bien. Vamos a empezar entonces el tema de hoy definiendo qué son los géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido, es decir, cuentos, poesías, fábulas, obras teatrales. Todas forman parte de géneros literarios, pero según sus características, dice aquí, o categorías, se clasifican em, por características comunes. Entonces, dice Snoopy, no es lo mismo un cuento que una poesía. Pertenecen a diferentes géneros literarios y hoy vamos a aprender qué características deben tener para poderse clasificar en esos géneros. Bien. Inicialmente se conocían únicamente el género narrativo, lírico y dramático, pero se ha agregado ahora el género didáctico. Vamos a ver cuáles son sus características y qué obras pertenecen o qué subgéneros pertenecen a cada una de estas categorías. El género narrativo, dice, relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinado. Algo que es muy propio de este género son las historias que son relatadas en prosa, es decir, que se cuentan de seguido, así como hablamos nosotros generalmente, como cuando algo nos sucede y lo hablamos con una persona. Los subgéneros o categorías o textos que pertenecen a este género narrativo son la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya y el poema épico. Luego está la categoría del género lírico. Dice que transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. Algunos ejemplos de las obras que pertenecen a esta categoría son la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el soneto y el madrigal. Una característica propia de esto es que se cuentan como tipo poesía, es decir, que llevan rimas y que llevan textos cortos que se colocan en manera vertical. Bien, luego está el género dramático, dice, se representa o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. A este género le preceden los siguientes subgéneros, es decir, la tragedia, la comedia, el drama, el entremés y el sainete. Una característica propia de este género es que son obras escritas para poder actuarse o presentarse frente a algún público. Y el género didáctico dice que se presenta un tema, se expresa una opinión o se divulgan enseñanzas o ideas. Los subgéneros o textos que pertenecen a este tipo de género son el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, el discurso, la oratoria y el artículo científico. Dice que el propósito más importante es apoyar en el caso de la parte escolar a las actividades de enseñanza, ¿verdad? Es decir, diferentes textos que nos puedan ayudar a expresar nuestros pensamientos y sentimientos o nuestros conocimientos a través de la escritura y la lectura. Bien, serían entonces estos los 4 géneros que hoy vamos a aprender. Vamos a ir ahora a la parte de resumiendo. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que un género literario es como la categoría en la que se clasifican los textos según el propósito del autor y las características propias que tengan. Esto los clasifica en diferentes géneros. Los géneros que vimos fueron el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. Cada uno tiene un propósito. El narrativo, contar una historia de seguido, y una de las características principales es que está escrito en prosa. A él pertenecen textos como el cuento, la leyenda, la novela, etc. Luego está el género lírico. Este utiliza palabras un poco más de rima y lo que busca es expresar los sentimientos más íntimos del autor. Dentro de ellos podemos encontrar la poesía, la oda,
la Odisea, por ejemplo. Luego está el género dramático, que su propósito es crear obras que puedan ser representadas frente a un público. Dentro de estos están la comedia, la tragedia, las elegías, todas aquellas obras que son escritas para ser representadas en un teatro. Y luego está el género didáctico, que busca a través de los textos que son creados con un propósito académico, expresar a través de la escritura y la lectura los conocimientos o nuestros pensamientos o nuestras emociones bajo esta categoría. Bien. Con lo que hoy hemos aprendido, podrás realizar las siguientes actividades. Vas a realizar como primer punto la construcción de conceptos de lo que hemos aprendido hoy sobre géneros literarios. Y número 2, vas a ilustrar en tu folder cada uno de los géneros literarios aprendidos hoy. Puedes poner el nombre del género, la descripción o la definición del género y puedes ilustrar colocando una fotografía de alguno de los ejemplos de los subgéneros que vimos en la tabla anterior. Bien, chicas, hasta aquí entonces la clase de comunicación y lenguaje. Espero que haya podido llegar y poderme explicar bien con este tema. Y si hubiera alguna duda, saben que pueden acercarse a mí, que con gusto estoy aquí para resolver.